Mira todas estas ideas para Halloween sin horno, fáciles, rápidas y deliciosas. Hoy te enseño cómo hacer todas estas opciones de mini postres para esta temporada. Para este tipo de ideas necesitas chocolate blanco. Yo uso de este porque es especial para estos proyectos. Simplemente lo tienes que llevar a fundir en el microondas. También puedes hacer en baño María y no necesita temperarse. Tienes que fundirlo en intervalos cortos de pocos segundos y removerlo entre cada intervalo para que se funda más fácil. Ya tengo el chocolate fundido, esta idea está deliciosa, solamente necesitas una brocheta y unas fresas, las vas a juntar así de esta forma. Estos son malvaviscos mini, para los bracitos yo lo corté por la mitad y simplemente lo embarré un poquito de chocolate y lo vas a ir pegando. Ahora voy a hacer lo mismo con las patitas. Tienes que esperar a que se seque el chocolate para que pegue bien. Y con cuidado lo sumerges en el chocolate. Te puedes apoyar también con una cuchara para terminar de cubrirlo. Yo espero que seque poquito la primera capa y enseguida le doy una siguiente capa para que quede más bonito. Sacudes un poco el exceso y ahora sí dejas que solidifique completamente. Para hacer los detalles voy a usar bolsas de estas que son como para dulces y lo que voy a hacer es con el chocolate blanco rellenarlo un poco y hice lo mismo con chocolate fundido en color negro. El chocolate negro ya lo venden de ese color, también puedes pintarlo con colorantes liposolubles, ahorita te muestro cómo hacerlo. Este lo llevé un poquito a refrigerar para que solidificara más rápido y ya que lo tenemos así vamos a empezar a hacer los detalles. Con el chocolate color negro voy a hacer los ojos. Y con chocolate blanco empezamos a hacer los detalles de las vendas de esta forma. Y nuevamente lo llevas a enfriar. Y mira, ya que está así frío, es mucho más fácil sacarlo así de la brocheta. Y ahora sí, ya nada más, le tapas aquí en el huequito con un poco más de chocolate fundido, en donde quedó el huequito de la brocheta, y ya lo tienes listo. Es bien importante, así como tip extra, que una vez que apliques estos detalles de la venda que hicimos con el chocolate fundido, enseguida lo lleves a refrigerar, porque eso ayuda a que se marquen bien así los detalles de las vendas y que solidifique más rápido. Y si quieres ver cómo queda por dentro, te lo voy a mostrar al final. Para esta siguiente idea vamos a necesitar chocolate en color verde. El chocolate que yo tengo aquí es blanco, ya lo tengo así listo, fundido. Y lo que voy a hacer es agregarle un poquito de colorante. Este es un colorante especial para chocolate, se les conoce como colorante liposoluble. Ya tengo acá mi chocolate y para esta idea necesitas malvaviscos. Está súper fácil nada más. Vas a clavar una brocheta de esta forma, pero sin atravesarlo completamente. Lo sumerges con cuidado en el chocolate fundido, lo sacudes un poco para retirar el exceso. Lo dejas secando unos minutos, eso es bien importante, y después empiezas con los detalles con chocolate en color negro. Yo empecé haciéndole así esta parte de aquí del pelo, empecé desde el centro hacia la orilla, después hice así los detalles. Haces la cicatriz súper característica de Frankenstein y por último haces los ojos y la boquita. Y es bien importante que lo dejes secando completamente.
Me encanta cómo se ven, además de fácil, esta es una idea buenísima para los que siempre me piden, así que ideas económicas, bueno, esto está súper fácil, igual, como siempre lo puedes hacer para vender o para regalar, o que estos, imagínate que se los lleven hasta tus hijos a la escuela, no sé, es una idea súper bonita y vamos con la siguiente idea. Para nuestro siguiente dulce vamos a hacer una mezcla con bizcocho, que es la que se hace para hacer los K-Pops. Bueno, necesitas bizcocho, ya sea que lo hagas tú, que uses los recortes que te van quedando de cuando le cortas las pancitas, o también puedes comprarlo hecho. Simplemente lo vas a ir deshaciendo de esta forma así con tus manos hasta que quede así suelto, que se vea así como una arena. No hay que compactarlo, solamente tenemos que desbaratarlo hasta que te quede así. Te va a encantar hacer esto porque se siente así como súper desestresante, y si lo haces con niños les va a encantar también. Aquí lo que vamos a hacer es agregar un elemento extra que nos va a funcionar como un pegamento para que quede así una masita con muy buena consistencia. Yo voy a usar crema de avellanas, pero si quieres puedes usar crema de mantequilla, crema de almendra, alguna mermelada. Si quieres puedes usar alguna ganache que te haya sobrado o incluso la crema de mantequilla de los pasteles. Aquí las cantidades varían dependiendo de cómo tú vayas viendo la masa. O sea, tiene que quedar, no se tiene que deshacer, como por ejemplo aquí todavía se deshace un poquito, así que le voy a poner un poco más. Y esto depende de qué tan húmedo está el bizcocho y también de la consistencia de la crema que le estés poniendo. Te tiene que quedar una masa compacta, así como esta, que se pueda formar una pelota, y cuando ya la tenemos con esta consistencia que es un poco similar a la de una plastilina, ahora sí, ya está lista y ya le podemos dar la forma que queramos. Yo voy a empezar a formar pelotitas, así que me queden más o menos todas del mismo tamaño, y ya que las tenga así, le voy a clavar un tenedor. Este es un tenedor desechable, de esos que usábamos para ponerle a los lunchbox, que por cierto tengo los lunchbox cake del año pasado que están decorados todos así de Halloween, súper bonitos. Si no los has visto, te voy a dejar ese video por aquí, también te lo dejo abajo en la descripción. Si no consigues exactamente de este, puede ser de cualquier color, los venden donde venden artículos para fiestas, o lo puedes dejar simplemente con el palito como del K-pop. Y te las llevas a refrigerar unos minutos para que endurezcan. Ya los dejé enfriando unos minutos y mientras aproveché para ir fundiendo el chocolate, pero seguramente te va a pasar esto. Bueno, en algunas no se despega, pero en otras se puede salir el palito o lo que le hayas puesto. Así que lo que te recomiendo es que lo pongas un poquito en chocolate y después se lo coloques para que quede más firme. Y como nuestra K-pop, la bolita ya estaba fría, pues se va a solidificar más rápido. Y ahora sí, ya los podemos sumergir en el chocolate. Ya terminé de hacer todos los ojitos, y cuando el chocolate ya esté sólido, ahora sí vas a hacer los detalles. Yo tengo aquí un poquito de chocolate fundido en color verde. Bueno, yo estoy usando verde porque es el mismo color que pinté hace un momento y para aprovechar que ya lo tenía listo, pero puedes ponerle el color de iris que prefieras. Esperas a que seque un poco antes de poner el chocolate negro para la pupila. Y si quieres darle un efecto más terrorífico, le puedes poner unas venas de chocolate rojo y las dejas que sequen completamente. Me encanta el detalle que le dan las venas de unos ojos así como alterados, como más terrorífico. Se ve un postre así como, pues eso, menos tierno, pero igual te va a quedar delicho. Si no haces exactamente, si no quieres hacer ojitos, con esta misma masa puedes darle la forma que tú quieras. Puedes hacer fantasmas, calabazas, momias, Frankenstein, lo que tú quieras. Igual te van a quedar nivel delicia.
Esta idea me encantó. No es exactamente que sea así un postre, pero me encantó así, por ejemplo, si tienes una fiesta de Halloween y no sabes qué hacer y es algo rápido y rico, o igual para decorar un pastel de Halloween. Y también, por ejemplo, ahorita que está de moda todo el tema de las princesas, si haces un pastel de Blancanieves, esta idea te va a encantar. Mira, necesitas cerezas de estas que venden así todo el año, estas que vienen así en frasquito. Simplemente la tienes que secar súper bien y además de la cereza solamente necesitamos un poquito de chocolate color verde. Le tienes que dejar un espacio sin cubrir para que parezcan los ojos y también la nariz y después pones el resto de chocolate alrededor pero que parezca que está escurriendo, igual que la manzana envenenada de Blancanieves. De hecho, podrías hacer esta misma idea con una manzana como la de la película. Yo vi esta idea con cerezas y me encantó para compartirla. A mí me gusta mucho cómo quedaron y me gusta que no tienes que tener ninguna experiencia en hacer los dibujos porque la cara es así un poquito deforme, como que se está derritiendo. Esta es como la manzana envenenada que le da la bruja a la Blancanieves en la peli. Bueno, pues esta es una idea que creo que va súper bien, así como en plan villanos, Halloween, no sé, a mí me gustó mucho y me encanta que es demasiado fácil y sobre todo que está del nicho. Para nuestra siguiente idea vamos a necesitar nuevamente de esta masita de K-Pops. Y ahora vamos a tomar una pequeña porción y empiezas a hacer una pelotita. Ya que la tengas formada, la aplastas de esta forma un poquito y le puedes ir dando así forma con tus manos que te quede así, mira, un poquito aplastada. Y con un palito de brocheta le vamos a ir dando forma de una calabaza. Hay muchas marcas que ya venden el chocolate de este así de colores y yo te recomiendo que lo compres así, pero si no lo encuentras, quieres pintar tu chocolate y solamente tienes los colorantes normales que usas para tu betún o para otros proyectos, pero no tienes colorantes liposolubles que son los especiales para chocolate, en ese caso te recomiendo comprar un aditivo para chocolate. Estos hay de muchas marcas y la idea básicamente es como un aceitito que ya nada más lo agregas aquí y después lo puedes combinar con tu colorante. Solo recuerda seguir las instrucciones que vienen ahí en el aditivo. Cuando ya tienes el color justo como lo quieres, ahora lo que vamos a hacer es tomar un palito de brocheta. Esto al final se lo vamos a quitar, pero ahorita nos va a servir como pegamento, o sea, para que agarre mejor, lo vamos a poner así. Esto es para poder cubrirlos más fácil. Y los llevas a enfriar unos minutos. Estos ya enfriaron, entonces ahora ya se pueden sostener mucho mejor, no hay problema de que se caigan y los puedes empezar a cubrir ya con el chocolate. Y antes de que enfríen completamente, con mucho cuidado le puedes ya retirar el palito. Para hacerle este detalle del tronquito, yo voy a usar un pretzel de estos, nada más lo corté en trocitos y lo voy a sumergir primero en el chocolate y después se lo pongo. Las llevo a enfriar unos minutos para que solidifique y ahorita terminamos los detalles. Y en cuanto estén frías ya las puedes poner en otro plato para terminar los detalles. Lo único que yo voy a ponerle con un poquito de chocolate fundido son las hojitas. La ventaja de las calabazas de estas de Halloween es que las hojas no son perfectas. Vas a ir haciendo una espiral como la colita de un puerco. Veme diciendo en los comentarios cuál es tu favorito. Y si no encuentras los pretzel para hacerle justo esta parte de aquí de la calabaza, puedes ponerle un trocito de nuez, una chispa de chocolate, aquí lo que tú encuentres. Y algo también importante es que cuando le hagas los surcos con el palito, tienen que quedar bien profundos, porque al ponerle el chocolate encima, si quedan muy ligeritos, no se va a notar la forma de calabaza.
Vamos a hacer el caldero de bruja de Halloween más fácil. Necesitas una galleta de estas así redondita. Yo voy a usar Oreo y un palito de estos de madera. Si encuentras más delgaditos, mucho mejor. Lo sumerges un poquito en el chocolate. Ya que se siente firme, ahora sí la cubrimos con chocolate. Le voy a poner unas lunetas negras aquí abajo. Estas son las patas del caldero y ya que está el chocolate frío y firme, ahora para decorar con un poquito de chocolate negro le voy a hacer esta línea. Es para que parezca el borde del caldero y cuando ya esté seco empiezas a aplicar el chocolate verde para hacer el caldo de bruja. Y antes de que se seque este chocolate, aplicas los sprinkles de colores. Puedes ponerle sprinkles de huesito o de ojo, te van a quedar geniales. El toque que le dan los ojitos como que no puede faltar en un caldero de bruja. De repente venden unos dulcecitos en forma de huesitos. Esta vez no tenía, pero si los consigues, también se va a ver súper bonito. Es muy sencillo y me gusta mucho cómo quedó. De hecho, si consigues unos palitos más delgaditos, estos también se podrían clavar como decoración para un pastel. Esta idea es demasiado fácil, simplemente vas a necesitar galletas. Pueden ser de estas o del sabor que tú prefieras. Lo primero que vamos a hacer es clavar una brocheta aquí en la galleta para que sea más fácil sumergirla. Y para decorar necesitas un poquito de chocolate blanco fundido extra. Y ahora rápido los voy a llevar a que solidifiquen. Quedaron muy bonitos, se hicieron muy rápido y lo que me gusta es que la siguiente idea también está súper rápida. Esta idea está muy fácil, necesitas fresa, popote, chocolate blanco y negro para los detalles. Esto no lo he hecho con todos los proyectos, pero para cubrir tus postres con el chocolate es mucho más fácil si lo pones en un vaso, por ejemplo, porque así queda más profundo y hace el proceso más fácil. Embarras el palito con chocolate y lo clavas en la fresa y cuando haya endurecido sumerges la fresa completamente y retiras el exceso. Lo dejas secando sobre un papel encerado y vas a hacer lo mismo con todas tus fresas. Y yo las voy a llevar a enfriar para darles una segunda capa. Estas ya están frías y esta segunda capa es para que no se vea lo transparente, lo rojo de la fresa y tenga un acabado más bonito. Y nuevamente deja secar el chocolate antes de empezar con los detalles. Con chocolate negro haces los ojos y la boca así un poquito alargados como lo estoy haciendo yo. Y estos son unos fantasmas súper deliciosos. Te van a quedar estos postres nivel delicia.
Y así quedó este mini postre de Halloween. Me gustó mucho porque se hace súper fácil. 2 ingredientes necesitas y quedan súper bonitos. Ya los tienes listos así para tu fiesta de Halloween. Están perfectos para hacerlos en casa. Y así es como se ven ya todas las ideas juntas. La verdad, a mí me gusta mucho cómo se ve. Este video fue especial para los que siempre me piden ideas súper fáciles, económicas, ideas para hacer con tus hijos. Bueno, pues aquí está. Y tú puedes combinar los personajes usando un solo producto. Por ejemplo, si tú quieres hacer solamente los malvaviscos, les puedes dar a los malvaviscos la forma de momia, de calabacita. Puedes hacerlos también igual en forma de ojito. Puedes hacerlos todos de galleta, igual los mismos personajes, entonces puedes ahí jugar un poquito si los estás haciendo en tu casa y quieres comerte las fresas, las puedes decorar así con esta forma, con calabacitas, o sea, ya ahí tú puedes jugar. Las personas que me pedían así como ideas económicas para vender, puedes hacer, ahorita está súper de moda los sweet box, que son cajitas donde combinas diferentes dulces. Por ejemplo, ahí yo te recomendaría para esas cajitas usar este tipo que son como la mezcla de los K-pop. Lo puedes hacer de muchas formas, con muchas decoraciones. Te recomendaría también ahí meter los malvaviscos y las galletas Oreo. Las fresas igual las puedes meter, pero esas siempre me preguntan cuánto tiempo duran. Yo siempre les recomiendo que cuando son frutas sea producto que se hace del día para que tu cliente pues lo disfrute así más fresco. Y lo que tienen en común todos estos dulces de Halloween o postres de Halloween es que ninguno necesita horno. O sea, son postres de Halloween sin horno, sin batidora, no necesitas herramientas especiales. Como te decía, es una actividad que puedes hacer en casa con tus hijos. Las puedes hacer para que se los lleven a la escuela tal vez, o a los niños que van y piden dulces. Bueno, pues a lo mejor les puedes hacer algo así especial, que es bonito. Ya lo tomas ahí como actividad y para regalar, no sé. Depende ya para lo que quieras usarlo, aplica para todo, para fiestas, para regalar, para vender. Entonces déjame en los comentarios cuál es tu favorito. A mí la verdad es que, bueno, es que siempre me gustan mucho, pero los ojitos, estos Monster me gustaron mucho y aparte están delicho porque claro, los íbamos probando conforme los hacíamos. Escríbeme en los comentarios y he visto que, bueno, YouTube me ha dicho que muchas de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal, entonces me ayudarías mucho si te suscribes, si te gustan este tipo de ideas. Y aquí en el canal tenemos muchos más postres de Halloween, tenemos otros postrecitos también sin horno que decoramos el año pasado, te voy a dejar ese video aquí. En la descripción te voy a dejar todos los que tenemos de Halloween, hay galletas, pasteles, hay más ideas sin horno, entonces pues si estás buscando inspiración para vender o para hacer en tu casa, pues ahí te dejo esos videos. Y estaba pensando que entre las ideas así de lo de Halloween, me faltaron tal vez algunos vampiros o murciélagos y un clásico que también encaja perfecto en estas fechas, son así como las formas de cerebros. Es algo que está muy fácil porque no necesita hacer nada perfecto. Y ahorita en el otoño también se pone muy de moda vender las bombas de chocolate o las chocobombas. Y me estaba acordando que el año pasado o hace 2 años, no recuerdo, hicimos también unas bombas de chocolate con forma de cerebro y también unas así como de ojitos. ¿Ves por qué te dejo en la descripción ahí? Siempre te dejo todo para que lo leas y si no, pues puedes explorar ahí un poquito el canal. Y te acuerdas, por ejemplo, que lo hicimos con las fresas. Esta idea la puedes hacer si tú quieres con malvavisco o también con la mezcla de K-pop, y las momias es algo de lo más fácil de hacer y que va perfecto ahorita para Halloween. Puedes hacer también, por ejemplo, con las galletas, no sé, que algún vampiro, un murciélago, o sea, ya ahí depende de lo que a ti se te ocurra. Y si haces cualquiera de estas ideas, me gustaría que me compartieras tu foto o cualquier otra idea de Halloween de años pasados. Aquí les vamos a estar poniendo algunas fotos que me han enviado recientemente. Ya saben que me gusta mucho recibirlas, seleccionamos las mejores para compartirlas aquí con ustedes y puedes enviármelas a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en las redes sociales me vas a encontrar como Nivel de Lisa. Es más, aquí te las voy a dejar, está súper fácil. Y de verdad nos apoyas muchísimo cuando te suscribes. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Y recuerda que también puedes compartirle este video a alguna persona que ya se dedique a hacer postres o que esté buscando alguna idea para vender ahorita en temporada de Halloween, o que quiera hacer esta actividad contigo, no sé, o que te quiera hacer un postre, pues compártele también este video. Y antes de irme quiero darle gracias a todos los miembros de mi canal. Siempre por aquí les pongo sus nombres. De verdad, muchas gracias. Hay muchas personas que ya tienen más de un año apoyando nuestro contenido. De verdad nos ayudan mucho y si te puedes hacer miembro, pues bienvenido. Y si no puedes ahorita hacerte miembro, nos apoyas muchísimo cuando le das like, comentas, cuando compartes los videos. Y si este video te gusta, no olvides este otro video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.